Hola, buenos días, maestra Gabriela y compañeros. Mi nombre es Judith González Castañeda. En la siguiente exposición buscaremos abordar los fundamentos de la evaluación neuropsicológica, la evaluación psicométrica y sus aportes a la neuropsicología y las funciones o dominios cognitivos a evaluar en neuropsicología. Bien, el examen neuropsicológico se propone analizar el nivel cognoscitivo de un sujeto y la presencia de posibles síndromes clínicos asociados con una patología o un daño cerebral. Neuropsicología utiliza tanto análisis neurológico y psicológico. Sus procedimientos de evaluación recurren a estrategias clínicas propias de la neurología y a procedimientos psicométricos heredados de la psicología. El examen neuropsicológico puede sugerir la etiología de la condición patológica, topografía, evolución y medidas de rehabilitación y manejo para el paciente. Al comunicar los resultados de un examen neuropsicológico se aconseja utilizar procedimientos clínicos y cualitativos, así como procedimientos estandarizados y cuantitativos de evaluación comprensibles y comparables que aumenten la confiabilidad de los mismos. Neuropsicología o psicología son las pruebas o test. Una prueba psicométrica utiliza puntajes cuantitativos que permiten hacer comparaciones entre diferentes sujetos. Una prueba psicológica o neuropsicológica es una muestra de una conducta o habilidad en particular. La batería psicológica es una colección de pruebas que evalúa un área o un dominio cognoscitivo determinado. Es deseable que estas pruebas sean estandarizadas y con propiedades psicométricas bien establecidas. Existen distintos principios que utilizan las pruebas cuantitativas, como son la confiabilidad, que es la consistencia de una medida, la validez, que es la capacidad de una prueba para medir lo que se supone que mide, sensibilidad y especificidad. Cuando se aplican a una muestra de la población, los puntajes obtenidos presentan una distribución normal que ocurre cuando las variables que determinan un evento se encuentran distribuidas al azar. Para describir dichos puntajes existen las medidas de tendencia central, que son la media, la mediana, la moda o modo, y las medidas de dispersión, que son la varianza, desviación estándar y rango. En cada prueba se pueden distinguir puntajes directos y estándar, que pueden ser percentiles, puntajes Z y los puntajes T. Un puntaje en una prueba es probable, pues puede existir un error en la medida que debe tenerse siempre presente. Por ello, antes de utilizar una prueba debe ser estandarizada, que es un proceso de selección de materiales uniformes, instrucciones estándar y sistema de calificación explícito, y además normalizada, es decir, que la prueba en desarrollo sea aplicada a una muestra en donde se obtienen los valores de la media, la desviación estándar, que se requieren para construir las normas y los puntajes estándar. Bien, el desarrollo de la neuropsicología se ha vinculado con la psicometría, ya que en los años 40 del siglo XX no se disponía de neuroimagen para determinar si existía o no una lesión cerebral. Las herramientas más utilizadas en aquel entonces era el test psicométrico. Entonces, el test psicométrico en neuropsicología es un instrumento auxiliar de la evaluación integral, pues la evaluación neuropsicológica busca algún error en la actividad desempeñada para conjeturarlo con las funciones cognitivas y de la localización de áreas cerebrales correspondientes a esa disfunción, en la cual el test ayuda como medio de exploración. De ahí la importancia de que los test sean confiables, con suficiente validez, estandarizados y normalizados con sensibilidad y especificidad, pues dichos resultados nos van a permitir cuantificar, comparar y además poder contrastar con una muestra, ya que una patología no se desarrolla de la misma manera en los que la padecen, esto por cambios de adaptación o por la denominada plasticidad cerebral. De igual forma, cuando se realiza un análisis de evolución de una disfunción o un análisis pre y post quirúrgico o por rehabilitación, son importantes las puntuaciones por la comparación de los resultados grupal o individual. Los test psicométricos son necesarios en la investigación, pues se necesitan parámetros referenciales y datos objetivos para confirmar, rechazar o reformular hipótesis. Bien, las funciones o dominios cognitivos a evaluar en neuropsicología, según Ardila y Ostrowski, se deben incluir los siguientes dominios cognitivos:
Atención, en donde se evalúa el lapso de la aprehensión, capacidad de concentración para dividir y sostener la atención, manipulación mental y resistencia a las distracciones o interferencias. La inteligencia, que es la capacidad cognitiva, inteligencia verbal y no verbal. El lenguaje, en donde se evalúan habilidades de vocabulario, características de afasia, dificultades para nombrar, por ejemplo. En el cálculo se evalúan las operaciones matemáticas. En memoria y aprendizaje se evalúa la codificación y adquisición de información, retención, recuperación, índice del deterioro y susceptibilidad a interferencia, memoria de reconocimiento y espontánea. En pruebas de logro se evalúa presencia de discapacidades de aprendizaje, fortalezas, debilidades académicas de un individuo. En percepción se evalúa el cómo el sujeto recibe, interpreta una imagen de la realidad que le rodea. En la motricidad se evalúa algún impedimento motriz y cortical lateral. En las funciones somatosensoriales se evalúa el tacto, la posición, dolor, temperatura del sujeto. Y en habilidades espaciales, la posición en el espacio en relación con otros objetos. No dejemos de lado las funciones ejecutivas, en donde se evalúa el mantenimiento, cambio de conjunto, iniciación, planeación, organización, juicio, razonamiento y abstracción, así como la autorregulación del sujeto. Bien, para concluir podemos indicar que el examen neuropsicológico analiza el nivel cognitivo de un sujeto y las posibles síndromes clínicos asociados con una patología cerebral. En dicha evaluación se utilizan estrategias de neurología y procedimientos psicométricos de la psicología. Las pruebas psicométricas, como ya bien mencionamos antes, utilizan datos cuantitativos que permiten hacer comparaciones entre varios sujetos. Dichas pruebas se espera que sean estandarizadas, es decir, que los materiales sean uniformes, con instrucciones estándar y un sistema de calificación explícito. También deben ser normalizadas o aplicadas a una muestra para poder construir las normas y los puntajes estándar. Además, deben contar con distintos principios como confiabilidad, validez, sensibilidad, especificidad. Los puntajes obtenidos en las pruebas son analizados a través de las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. Este aporte de la psicometría a la neuropsicología permite auxiliar en la evaluación integral con la cuantificación, la comparación de los puntajes obtenidos con una muestra respecto a algún síndrome, patología, daño cerebral. Y lo mencionado pues da lugar a tener referencias y datos objetivos para confirmar, rechazar o refutar hipótesis en una investigación. Y bueno, las diferentes funciones o dominios cognitivos a evaluar en neuropsicología son atención, inteligencia, lenguaje, cálculo, memoria y aprendizaje, pruebas de logro, percepción, motricidad, funciones somatosensoriales, habilidades espaciales y funciones ejecutivas. Agradezco el tiempo brindado para poder visualizar esta presentación. Maestra Gabriela y compañeros, que sigan pasando excelente día.